inicio del año lectivo representa un gran desafío, pero la esperanza depositada en la educación es aún más grande. Así que sabemos que la educación no tiene tiempo que perder, no puede esperar, y que vamos a pasar este momento en varias aristas. Uno de ellos, como pueden saber todos ustedes, es el uso de las mascarillas, que es una medida preventiva, no reactiva. Es un ministerio y un gobierno que cuida, que protege y que toma estas medidas para que no estemos lamentando lo que pudimos haber hecho. Lo estamos haciendo con miras a cuidar a nuestros estudiantes y también a fortalecer la corresponsabilidad de los padres de familia. Escuchábamos a la ministra de Educación, Alegría Crespo, el día de ayer en la inauguración del año escolar en Guayaquil, y esta mañana tenemos aquí a Diana Febres Cordero, subsecretaria de Educación del Distrito Guayaquil, zona 8, para hablar precisamente del balance del retorno a clases. Buen día, subsecretaria. Mónica Mendoza le saluda. Gracias. ¿Cómo está usted? Gracias, Mónica. Muy bien. Daniela. Diana es Dianita de Comunicación. Perdón. Siempre nos confunden, pero no hay ningún problema. Un gusto estar aquí Gracias, con ustedes. Daniela. Efectivamente, ayer iniciamos el periodo electivo 2025-2026. Costa Galápagos, ayer iniciaron los más chiquitos, los de inicial y nuestros bachilleratos. Hoy estamos iniciando octavo, noveno, décimo preparatoria, y mañana finalizamos con quinto, sexto, séptimo, segundo, tercero y cuarto. ¿Cuáles han sido las principales novedades? Sin duda, el uso de la mascarilla, subsecretaria, en este retorno a clases, y cómo ha sido este retomar de este tipo de objetos sanitarios que, como ha dicho la ministra, es de prevención sobre todo. Sí, totalmente. Es un tema preventivo 100%. De alguna u otra manera, el uso de las mascarillas como que nos traen unos recuerdos que no queremos mucho regresar, pero muchas veces, ayer que veíamos a los estudiantes, ellos nos enseñan muchas veces la resiliencia, y ellos estaban muy tranquilos, muy, digamos, comportados y sobre todo cumpliendo esta normativa, y estamos en constante coordinación con el Ministerio de Salud Pública. Ayer tuvimos ya 3 puntos de vacunación en 3 instituciones educativas. El día de ayer en la tarde tuvimos una mesa técnica con el Ministerio de Salud aquí de la zona 8, con todas nuestras direcciones distritales, porque evidentemente se van a establecer cronogramas priorizados de las instituciones educativas, pues donde vamos a poner también los puntos de vacunación. Así que fue un proceso tranquilo, fue un proceso ordenado, al final de cuentas, indistintamente del uso o no uso de la mascarilla, en este caso como medida preventiva, todo el ingreso a clases se generó de forma ordenada. Contamos pues con la ayuda de los policías en nuestras áreas priorizadas, contamos también con nuestros agentes de tránsito en las zonas evidentemente donde hay mayor índice de tráfico, y lo importante es que pudimos ingresar pues con una normalidad, exceptuando pues el uso de la mascarilla. Señora subsecretaria, es importante determinar que los canales oficiales estén actualizados, porque cuando un funcionario público nos explica, dice, infórmese por los canales oficiales, y he revisado y tienen actualizado sus cuentas, y eso es importante porque hay instituciones públicas que lamentablemente no ponen nada desde el año pasado. En tal caso, hemos visto cómo la comunidad educativa está informada, como ustedes han hecho en diferentes medios, tanto en Facebook, en X y en las cuentas donde tienen este año lectivo. De acuerdo al cronograma, el cumplimiento se está dando entonces para el inicial y bachillerato el 5 de mayo, preparatorio y superior el 6 de mayo. Es decir, todavía no está el gran grueso de la población estudiantil. Todavía no. El día de mañana ya finalizamos. Aquí en la zona 8 tenemos casi 500,000 de estudiantes, así que el día de mañana tenemos el 500,000 de estudiantes ya en nuestras aulas. Cuando nosotros hemos cubierto inclusive desde el tema de la matriculación y de los cambios de domicilio que se dieron, el sistema funcionó correctamente y se dieron, yo creo que menos dificultades que el año pasado. Tengo que decirlo, y sí, yo puedo hacer una comparativa porque tengo la suerte de poder hacer la comparación del año pasado con este. Definitivamente este año, si bien tal vez hubo una que otra intermitencia, realmente el proceso fue muchísimo más llevadero, si cabe la palabra, o más sencillo. ¿Cómo se logró esto? Porque las madres de familia que escribían dicen, no, que son hermanos y me los han
movido, el uno va a ir al otro colegio y yo los voy a dejar a los dos y yo trabajo. Todavía cuesta, todavía toma tiempo de familiarizarnos con herramientas tecnológicas. Esto igual sigue siendo un proceso para la comunidad educativa en general. Siempre hay un cronograma que siempre lo comunicamos, pero muchas veces todavía tenemos o estamos arraigados a que todavía tenemos que ir con el papel, que todavía tenemos que ir al distrito, que todavía tenemos que ir a la escuela o al colegio, y ya realmente no es necesario, pero lo importante es que igual hemos estado prestando todas las atenciones a nuestra comunidad educativa a través de nuestras redes. Si me dicen, oiga, me lo cambiaron de la nada, ¿qué hago? En ese momento nosotros de manera personal llamamos a la madre de familia, nos metemos en el sistema, verificamos y solucionamos, porque al fin de cuentas lo que quiere la ciudadanía es que solucionemos el problema. Así que ha sido un proceso un poco más dinámico. Hemos tenido bastantes digamos que candados en ciertas cosas que pasaban el año pasado. Por ejemplo, ¿qué teníamos el año pasado? De la nada, a mi hija, yo, por ejemplo, Daniel Febres Cordero, de la nada, mi mamá se metía al sistema, me la cambiaron de institución educativa. Correcto. Y yo nunca había autorizado esto de aquí. Ajá. ¿Qué hicimos este año? ¿Sabes qué? Vamos a identificar N cantidad de instituciones educativas de alta demanda, donde teníamos esta problemática. Entonces, poníamos un candado y no había nadie que podía mover a estos estudiantes si es que no contaba con la autorización del padre de familia. Correcto. Subsecretario, usted mencionaba los puntos de vacunación. ¿Estos son puntos, unidades de vacunación que van recorriendo planteles? ¿Cuál es ahí la planificación? Sí, esa planificación justamente es la que estábamos articulando el día de ayer con el Ministerio de Salud Pública. Esto es algo que lo lidera esa cartera de Estado. Nosotros estamos aquí para abrir nuestras puertas y evidentemente pues socializar con nuestra comunidad educativa. Ellos van a comenzar a trabajar en ciertas instituciones educativas priorizadas, obviamente por el tipo de vacunas, por las edades también de las vacunas. El día de ayer estuvimos en el Vicente Rocafuerte y estuvimos en 2 instituciones educativas de Durán. Así que esto es un trabajo constante y bueno, pues poco a poco nuestra comunidad educativa va a estar informada de cuáles son los puntos, en qué horarios, etcétera. ¿Cuándo terminarían la vacunación? Porque decía la ministra que el uso de la mascarilla se va a ir disminuyendo en función de que se cumpla el plan de vacunación. Así es, en principio la ministra pues estableció y nos dio los lineamientos del el uso de mascarilla por 60 días, pero evidentemente como ella lo informó el día de ayer, este uso se va a ir reduciendo conforme se vaya haciendo la vacunación. Este tiempo de vacunación no me atrevo a decirles cuánto tiempo será porque eso es algo que el Ministerio de Salud tiene que establecerlo, pero sin duda alguna pues nosotros estamos abiertos. Podríamos calcular que los 60 días de uso obligatorio podría ser hasta armar un cerco epidemiológico, porque es vacunación de una sola vez, no es un plan general, es solamente una vacuna que te exime de cualquier cuidado. En el término específico de su zona, de que lo que abarca el territorio de ustedes, ¿cuántas unidades educativas forman parte de estas 222 que mencionaba la ministra también, que necesitan un apoyo en su estructura y además un financiamiento? Bueno, nosotros aquí tenemos siempre, cuando hablamos de infraestructura, siempre tenemos que tener en cuenta de que tenemos, digamos que afectaciones de diferentes tipos. Tenemos una semaforización. El invierno ha sido destructor. El invierno ha sido destructor, efectivamente. Gracias a Dios, aquí en la zona 8, tengo que decir que si bien ha habido afectaciones tipo filtraciones, hemos tenido hartísimo caída de árboles. Eso es algo que este año nos ha generado bastante alerta y evidentemente nos hemos activado con la poda de árboles. Pero si hablo de manera en general, instituciones educativas que tengan una infraestructura que necesitan un mantenimiento urgente, tenemos mapeadas que tenemos 7 que intervenir, porque tienen ya un tema de losas, tienen un tema de filtraciones muy fuerte, y bueno, y otras características. ¿Y son muy grandes? Son grandes, entonces tenemos bloques, por ejemplo, que ya no se están usando, porque obviamente pues tenemos que precautelar en la seguridad de nuestros estudiantes, así que en la zona 8 específicamente tenemos 7. ¿Alguna que les haya impedido el...? Solo una, tenemos una en Durán, que ellos lamentablemente no pudieron regresar a la presencialidad. De hecho, estuvimos el día jueves antes del feriado. ¿Qué es lo que pasa? En Durán, en esta cooperativa, toda la comunidad, todo el barrio. ¿La unidad fiscal Durán? No, esa está maravillosa. Está maravillosa. Sí, ya les voy a decir el nombre que ahorita se me escapa. Pero ¿cuál es la problemática? Esta cooperativa no tiene servicios, es decir, no hay alcantarillado. Está bajo la cota de la calle. Entonces, no solo es la institución educativa, sino es todo el barrio. Entonces, todo el barrio es lleno de lodo.
¿ya? Y eso también es un trabajo del gobierno autónomo descentralizado de ese cantón. Entonces, indistintamente, ese día fuimos con hidrocleaner, fuimos con bombas de succión, pero ¿qué pasa? El agua de la calle filtra a la institución educativa. Entonces, por más que yo lleve 25 hidrocleaners, no puedo hacer nada hasta que no baje el nivel del agua dentro del barrio. Entonces teníamos un problema por nuestras baterías sanitarias. Entonces, como es pozo séptico, el agua estaba al tope. Entonces, de nada sirve yo sacar el agua de las canchas, que mis chicos vayan, pero no pueden usar los servicios higiénicos. Entonces, es una problemática mucho más integral. Es muy fácil como simplemente coger un dron, poner que la institución educativa está inundada y no conocer el contexto de la problemática. Pero estamos esperemos que no siga lloviendo. No ha seguido lloviendo, así que esperamos que aquí a una semana reduzca. Hay una malla curricular que habla de una nueva materia, pero también de temas transversales que van a incorporarse en este año electivo. Sí. Y creo que también para la zona sierra, pero será Guayas o la zona costa Galápagos la que incursione en este fortalecimiento, estas nociones de control financiero, de temas socioemocionales. ¿Cómo van a manejarlo? ¿O qué capacitación le han dado los profesores? Porque al final son ellos los que van a integrar junto a los padres de familia también. ¿O qué recomendaciones les van a dar? Sí, totalmente, Gustavo. Y la verdad es que estamos súper emocionados aquí en Costa. Esto ya se lo inició en Sierra Amazonía el año pasado. Ahora nos toca a nosotros. Efectivamente, la nueva asignatura que viene en nuestra currícula es Cívica, Ética e Integridad, que realmente era un clamor social que regrese la cívica a nuestras aulas de clases, no solo con el hecho de los lunes cantar el himno nacional, sino un tema que trascienda, el estudiar los valores como tal, entender qué es responsabilidad, qué es honestidad. Esa es una nueva materia que se integra a nuestra currícula, ya lo vamos a comenzar en este nuevo periodo lectivo, y aparte tenemos estas inserciones curriculares que, para no ser tan técnica, básicamente, ¿qué es lo que se busca? Tenemos una inserción curricular, por ejemplo, de educación financiera, ¿ya? Cuando hablamos de manera transversal, significa que yo, profesora de matemáticas, dentro de mi planificación de los ejercicios que le pongo a mis estudiantes problemáticas, les voy a poner un ejercicio de educación financiera. ¿Para qué? Y esto, ojo, es desde inicial hasta tercero de bachillerato. Porque muchas veces comenzamos a ver todo el tema financiero ya poco y más cuando ya salíamos del colegio. Somos y adultos, cuando ya somos adultos y ya estamos endeudados con las tarjetas de crédito. Entonces, esto es algo sumamente importante para nosotros porque lo que buscamos realmente como ministerio es que nuestros estudiantes estén formados de manera integral, que estén listos para la vida como tal, o sea, que salgan del colegio y que tengan esta capacidad de modular sus emociones, de identificar sus emociones, tomando en cuenta, pues, imagínense todos los altos índices de ansiedad que existen en nuestra juventud, depresión, etcétera. Educación financiera importantísima. El tema de educación vial, tomando en cuenta que la segunda causa de muerte en el Ecuador son accidentes de tránsito. Entonces, todo tiene una razón de ser. Todas estas inserciones están con base a estudios, a data. Entonces, realmente estamos contentos. Como mencionaba Gustavo, todo este proceso ya fue socializado a través de nuestros asesores educativos a nuestros profes. Acuérdense que nuestros profes siempre, después que llegan de vacaciones, ellos tienen 2-3 semanas justamente para empaparse de todas estas planificaciones. Eso le iba a preguntar, ¿qué tipo de capacitación, competencias han recibido los maestros? Sí. Con unos estudiantes que cada día se actualizan en todo, desde la tecnología y con sus amigos y otros accesos a la información. ¿Qué tipo de maestro actualmente es el que está impartiendo estas nuevas materias como de forma transversal? Miren, lo que nos encanta a nosotros, y yo siempre lo digo, es que nuestros profes, o sea, los profesores son profesores y tienen como ese bichito de siempre estar viendo cómo nos actualizamos, cómo nos innovamos. A unos nos cuesta más, a otros les cuesta menos, así que eso es totalmente relativo. Pero algo interesante que pudo y fue un hito realmente en esta administración de la ministra Alegría, es que abrió la plataforma de Me Capacito con un sinnúmero de capacitaciones, de webinars, de talleres, pero al mismo tiempo con dinámicas, y aquí en la zona 8 con talleres, porque lo que queríamos un poco romper era el típico taller que uno se sentaba a escuchar, pero no hay esa práctica. Entonces, ya ahorita nuestros talleres son sumamente dinámicos, trabajos con tiempo, mucho más como ágil para que ellos puedan también aplicarlo en sus instituciones educativas. Así que es un proceso, nuestros profesores se siguen capacitando de manera constante en muchos temas. Una pregunta, ¿qué tipo de alimentación escolar ya se va a dar en este año lectivo y qué
qué cosas novedosas podrían mejorar el desarrollo cognitivo de los chicos? Sí, no, maravillosa esa pregunta, porque el año pasado, más o menos por septiembre, comenzamos un pilotaje con el nuevo modelo de alimentación escolar. Este fue un nuevo modelo que lo hicimos de la mano con el Programa Mundial de Alimentos, y es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, de manera paralela, evidentemente, pues la alimentación escolar como la que conocemos se sigue repartiendo en nuestras aulas. Aquí en la zona 8 tenemos 2 pilotajes. ¿Y cuál es la idea? La idea fue que, uno, los alimentos son adquiridos directamente a pequeños agricultores. Entonces estamos dinamizando la economía popular. Segundo, quienes hacen la comida de la mano con chefs son las madres y padres de familia. Entonces tienes la corresponsabilidad de los padres de familia en los procesos también de nuestras instituciones educativas. Y al mismo tiempo se trabaja en temas de huertos, se trabaja de manera integral un programa de alimentación que está reforzado. Esto fue un primer pilotaje, este año vamos a continuar y la idea obviamente es luego de las mediciones y las evaluaciones ver la posibilidad de seguir extendiéndolo. Subsecretaria, ¿qué pasa con las zonas y las escuelas seguras? La UNE precisamente emitió un informe en los últimos días de un secuestro de 3 maestros en la zona de Pascuales. Sí. ¿Qué pasa en estas zonas vulnerables y en el tema de seguridad? Sí, efectivamente, y desde ya siempre solidarizarnos con nuestros profesores que lamentablemente todos estamos en este riesgo, pero efectivamente esta fue una alerta que sucedió la semana pasada. El programa Comunidades Educativas Seguras y Protectoras es un programa que se lo firmó de manera interinstitucional con Ministerio de Interior y Policía Nacional. Es un programa integral porque tiene ejes preventivos, tiene ejes reactivos, evidentemente, y también tiene ejes de promoción. Nosotros aquí en la zona 8 tenemos priorizadas 110 instituciones educativas. Esta priorización no es solamente de que el Ministerio de Educación dice, estas voy a elegir. Esto tiene una connotación estadístico que lo lleva la Policía Nacional por el número de incidencias o de algún tipo de delincuencia que haya existido. Hay una semaforización también y la Policía Nacional la semana pasada estuvo también aquí nuestra señora ministra en una rueda de prensa y justamente lo que indicaba es que a los que tienen mayor riesgo, es decir, los que están en rojo, pues hay un patrullaje, ¿verdad? Hay una camioneta, digamos, permanente y también pues policías caminando. En otros casos solo son como rondas y en otros casos pues tenemos policía que está adentro y en el inicio y salida de los estudiantes. Entonces, es un programa que toma tiempo tal vez como sentirlo, pero tenemos que decir que si comparamos el año pasado con la ministra lo indicó, hemos reducido un 30% a nivel nacional. ¿Los 3 maestros fueron liberados o qué pasó? Por supuesto, fueron liberados ese mismo día, sin ningún problema. Lamentablemente, pues fue saliendo una tricimoto, pero bueno, fueron liberados gracias a Dios ese mismo día. Señora subsecretaria, hay miembros de algunas comunidades que nos están escuchando y que preguntan qué accionar se da con maleza y que colegios y unidades educativas donde todavía hay acumulación de agua sobre temas de fumigación o de alguna minga que pueda limpiar estas unidades educativas que todavía no están en el mejor estado. Eso sería, si van a fumigar o no, y a quién se les solicita o cómo lo solicitan. Nosotros en las direcciones distritales siempre coordinamos como en el MSP. De hecho, estuvimos fumigando hasta el día sábado instituciones educativas. Hay un cronograma, evidentemente, que el MSP también pues tiene que cumplir, pero nosotros de manera constante seguimos haciendo. Toda la semana pasada seguimos haciendo mingas, no solo con los padres de familia que siempre nos colaboran, sino que tuvimos también este año en particular el apoyo de los ecuatorianos en acción y los jóvenes en acción, que eso fue una ayuda fantástica, voluntarios, por supuesto, porque ahí tenemos colegios y colegios, tenemos colegios donde la maleza sale, y también tuvimos, por ejemplo, la articulación con Urbaceo. Pusimos también, ellos se pusieron a las órdenes para que justamente todas esta basura que sacamos, ellos también las vayan recogiendo y así no haya esta acumulación de basura fuera de las instituciones educativas. En caso de que hayan usuarios que nos estén escuchando y hayan instituciones educativas donde tal vez todavía haya maleza, por favor indicarnos, estamos a un mensaje, como yo siempre digo, para justamente activarnos con nuestras direcciones distritales. Coordinación Zonal 8, ¿no? Educación, claro. En EX estamos... Como, a ver,
Déjenme buscar la cuenta para decírselas exactamente. Dice, sí, Educación Z8-S. Ese es. Sí. Correcto, ¿no? Entonces, @Educación Z8-S es la cuenta de X donde pueden solicitar el mensaje, como dice la subsecretaria. Siempre digo, aquí estamos para responder. Yo siempre me apersono también y siempre estoy respondiendo para ver, porque realmente eso es lo que siempre buscamos, ser muy eficientes. Subsecretaria, una consulta que nos hacen, ¿los niños deben llevar 2 mascarillas a las escuelas? ¿Hay una disposición o cómo sería el uso en clases? Bueno, el Ministerio de Salud siempre recomienda que la mascarilla tenga un cambio, digamos que constante, 3-5 horas, que se vayan haciendo estos cambios. Así que eso es algo que les puedo comentar, que es lo que hemos conversado con el MSP, justamente pues poder llevar tal vez unas 2 mascarillas tomando en cuenta pues las horas de clases que tenemos. En medio de la escasez también. En medio de la escasez también, pero bueno, eso es algo que hay que ir viéndolo, poco a poco nos vamos regulando. Siempre suele pasar, tenemos que entender también el contexto, salimos nosotros también de una pandemia y eso, como lo decía al inicio, nos trae como estos recuerdos y pensamos que esto es algo que es un virus y realmente, entonces, si es algo, mantener la calma, como siempre decimos, esto es un tema preventivo, exclusivamente preventivo, así que tomar las medidas con tranquilidad. Hay muchos niños jóvenes que quizás los padres con mucho temor esperan que sean protegidos, que tengan un tema de seguridad. Habla usted del trabajo interinstitucional. Segurep sé que ha puesto también cámaras y coordinación con la Policía Nacional. Hay unidades educativas en el sur, más que nada, que son las que tienen el semáforo más alto en seguridad. Pero la pregunta que se da es, ¿cuáles son esos programas también que se le va a dar a los jóvenes para que no haya bullying, para que no haya consumo de drogas y que haya protección? Señora subsecretaria, ayer hablábamos y mencionaban planteles educativos que tienen licoreras en la esquina. Y que es verdad, la institución educativa es de puertas adentro, pero ¿qué puede regularse interinstitucionalmente para que eso no ocurra? Para que no sea justamente a las puertas del colegio en el lugar donde le ofrezcan la droga o donde se tomen un trago. Totalmente de acuerdo, y de hecho hace 2 semanas tuvimos la sesión de Consejo de Seguridad desconcentrado. Estuvimos con todos los alcaldes de la provincia del Guayas y los delegados de los alcaldes, en este caso el de Guayaquil, y justamente lo que conversábamos era diciendo, todos tenemos que hacer nuestra parte, o sea, municipio por un lado, educación por otro, gobernación por otro, y justamente esa era como el pedido de que realmente exista este tipo de trabajo en territorio, de identificar en los alrededores de nuestras instituciones educativas que no haya licoreras, porque entonces todo el trabajo que hacemos interno, ya, y externo también, porque de manera permanente, es decir, no es que tenemos un proyecto de 2 meses o 3 meses, durante todo el periodo lectivo tenemos algo que se le dice recorridos participativos, donde trabajamos con nuestros estudiantes a través de juegos, cómo identificar tipos de violencia, si ellos están siendo víctimas de algún tipo de violencia. Tenemos un baúl sensorial que justamente trabajamos ahí todos los riesgos psicosociales que tenemos, bullying, todo el tema que pueden existir, no solo a través, digamos, o adentro de la institución educativa, sino también cyberbullying, ciberacoso. Por eso la regulación de uso de celulares. 4 de cada 10 estudiantes son víctimas de ciberacoso. Entonces, es un tema integral que siempre trabajamos, pero siempre decimos, todos tenemos que hacer nuestra parte, todos tenemos que trabajar en conjunto, porque al fin de cuentas ellos son, no el futuro, son el presente de este país. ¿Cuándo piensan evaluar o para qué fecha podrían evaluar este inicio de clases y cómo lo van a hacer para que tengamos ese constante intercambio de información con ustedes? Bueno, no, yo siempre todas las semanas estamos en medios de comunicación. A mí algo que me encanta es, porque si bien tenemos muchas noticias que generan un poco de desesperanza, porque esa es la palabra que voy a utilizar, tenemos tantas buenas noticias que decir, tantos logros de nuestros estudiantes, tanto que logran ellos tanto esfuerzo, no solo los estudiantes, los padres de familia, verlos tan organizados. Yo siempre hablo de un pilotaje que hicimos en Monte Sinaí con una desgracia que nos pasó con un profesor, y regresar y ver una comunidad tan unida con todo ese trabajo, que hasta leímos poesía con los padres de familia. Esas son las cosas que hay que comentar también. Hace poco estuvimos en Durán, chicos de Durán escribiendo un libro de poesía. ¿Sí me explico? O sea, hay muchísimas cosas
que hay que comunicar que nuestros estudiantes están logrando, cómo se está transformando la educación. La otra vez estuve en Guasmo, en Miami Beach específicamente, y entramos, siempre me gusta ver cómo están dando las clases, porque muchas veces uno piensa, uy, siguen viendo Cardex, cosas que ya no nos sirven, cuando de repente veo a todos los chicos como con pepitas de canguil, y estaban estudiando las matemáticas así, de manera práctica. Entonces, todo eso de ahí, obviamente el que no está el día a día, es decir, ustedes no van a estar todos los días en las instituciones educativas o los padres, pero yo sí, y eso hay que comunicar, porque realmente hay un cambio maravilloso. Que así sea. Gracias, ha sido la subsecretaria Daniela Febres Cordero, subsecretaria de Educación del Distrito Zona 8. Gracias. A ustedes. Buen día, ya regresamos.